gracias por la invitación, por la presentación, y como paso directamente a mi intervención para ganarme 5 minutos más. El tema que se me ha asignado es hablar de los símbolos religiosos y de los lugares de culto. Antes de entrar en cada uno de estas manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa, voy a hacer un marco jurídico de carácter general. Es obligado partir de la Constitución española, en la que se reconoce en el artículo 16 el derecho fundamental, derecho de libertad religiosa como un derecho fundamental. Este derecho se reconoce tanto en su dimensión individual como en la dimensión colectiva. Y se reconoce a todas las personas por el simple hecho de estar en el territorio nacional, cualquiera que sea su situación administrativa. Este derecho es desarrollado por una ley, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, como todos los derechos fundamentales. Esta ley orgánica es una ley que tiene una garantía diferente a cualquier otra, porque debe ser aprobada por mayoría, por 2/3 del Parlamento, y además tiene unas garantías jurisdiccionales reforzadas, porque la vulneración de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad religiosa, tiene una tutela que llega hasta el Tribunal Constitucional y se somete a procedimientos abreviados para garantizar la reparación, en el caso de lesión, del derecho fundamental con la rapidez que éste requiere. Este es el bloque, digamos, de constitucionalidad. Constitución, Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El desarrollo del derecho de libertad religiosa se ha producido también a niveles inferiores, con leyes no orgánicas, sino leyes ordinarias, como son los acuerdos firmados con las confesiones religiosas. Esta es una vía, es decir, digamos que se ha optado por colocar en sede de acuerdos el desarrollo de la libertad religiosa, aunque no es absolutamente necesario. Es decir, que el desarrollo de la libertad religiosa se puede realizar también por legislación unilateral del Estado. Es más, las mayores garantías para ese desarrollo de la libertad religiosa, desde mi punto de vista, estarían si el legislador fuera más sensible en los distintos ámbitos en los que se puede manifestar la libertad religiosa y tuviera en cuenta las peculiaridades que en muchas ocasiones requiere la manifestación de este derecho. Sin embargo, se ha optado por desplazar las peculiaridades, digamos, las peculiaridades del ejercicio de la libertad religiosa a la sede de los acuerdos. Desde mi punto de vista no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no todas las confesiones pueden firmar acuerdos con el Estado, solamente pueden hacerlo aquellas que tienen notorio arraigo, aquellas a quienes se ha reconocido notorio arraigo. No todas las confesiones llegan a esta situación, a este reconocimiento, y luego, por otro lado, junto a este requisito legal que aparece recogido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, existe también una posición política, una voluntad política de no firmar acuerdos con todas las confesiones inscritas, sino solamente con aquellas que se federen. Y aquí se inicia toda una serie de problemas que no es el caso hablar en este momento, porque yo tengo asignados solo los símbolos y el establecimiento de lugares. Pero ahí se abre toda una línea de problemas, porque en el sistema jurídico se crean regímenes diferenciados para las confesiones religiosas según que tengan acuerdos o no los tengan, siendo más favorable la situación para quien tiene acuerdos. Luego, por otro lado, los acuerdos, desde mi punto de vista, no han recogido todas las necesidades que los colectivos que forman parte de los distintos acuerdos tienen, de forma que el déficit en lo que se refiere a la protección que pueden ofrecer los acuerdos es relativamente pequeño. Luego lo iremos viendo justamente los dos temas que voy a tratar. Y a veces
por terminar con el marco normativo, es decir, tenemos Constitución, bloque de constitucionalidad, Constitución, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y luego por otro lado tenemos los acuerdos con las confesiones que son ley ordinaria, pero que tienen rango legal. Bueno, aparte de esto, nos encontramos que, como ven, todo se sitúa en el ámbito estatal. Solamente el Estado tiene competencia para legislar sobre derechos fundamentales, tanto en lo que se refiere al contenido esencial como a los límites, a los derechos fundamentales, y también el Estado es el único competente para negociar los acuerdos con las distintas confesiones y aprobarlos como ley en el Parlamento. Por lo tanto, nos estamos situando en el ámbito siempre estatal. Hay veces que, según la materia, y ahora nos referiremos a ella con más detalle, también otros niveles de gobierno, otros poderes públicos, tienen competencias no directamente sobre libertad religiosa, pero sí sobre materias en las que la libertad religiosa se manifiesta. Por ejemplo, en el tema de la educación, porque ahí veremos que los símbolos tienen algo que ver, o tienen un problema en ese ámbito educativo, o también en el caso más claro de los establecimientos de lugares de culto, en que tienen competencia sobre urbanismo exclusiva las comunidades autónomas y también los municipios. Por lo tanto, es una cuestión de libertad religiosa, pero el competente en la materia de urbanismo no es el Estado, sino la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Por lo tanto, ahí muchas veces hay que tener en cuenta que el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa está en manos de órganos que no son el Estado, sino que son órganos de mayor proximidad, como puedan ser las comunidades autónomas o los municipios. Bueno, paso ya, después de haber hecho esta aproximación de carácter general desde el marco normativo, a los dos aspectos de la libertad religiosa que me han encargado ya, que es los símbolos y los establecimientos, el establecimiento de lugares de culto. En relación con el primero, bueno, antes de entrar en estos dos, lo que sí que quiero dejar claro es que son dos derechos diferentes. Los dos son derechos, manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa, pero son distintos, y esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Los símbolos religiosos entran dentro de lo que podríamos decir que es un ámbito de libertad. Es libertad para llevarlos o no llevarlos. Por lo tanto, en ese ámbito de libertad, los poderes públicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente dejar hacer. Es decir, no intervenir para impedir, dejar hacer. En cambio, el establecimiento de los lugares de culto es un derecho también fundamental, que deriva de la libertad religiosa, pero requiere para su ejercicio la intervención de los poderes públicos. Porque sin ella no es posible el ejercicio. Entonces, requiere esa intervención para que, pues para establecer el suelo en el que construir el edificio, para determinar dónde se ubican los lugares de culto, para decidir qué requisitos tiene que cumplir, etc. Por lo tanto, ya ven que son dos derechos distintos y esa diferencia es importante tenerla en cuenta. Y dicho esto, empiezo con el derecho de libertad, que es la utilización de símbolos religiosos, entre los cuales se encuentra fundamentalmente, puesto que estamos ya invitado a la comunidad islámica, en el velo, que es, digamos, el símbolo de identidad religioso-cultural que en algunas ocasiones se encuentra con ciertas dificultades, ¿no? Este derecho, digamos que este hecho de llevar el velo forma parte, como decía, del derecho de libertad. Es decir, de la misma manera que un cristiano puede llevar una cruz, pues en el ámbito islámico, pues las mujeres llevan velo y pueden llevarlo o no llevarlo, depende del grado de religiosidad que se tenga, o de la comunidad a la que pertenezcan. Supongo que allí habrá también sus diferencias, sin ser yo demasiado conocedora de ellas. Este ámbito, digamos que este hecho queda protegido por el derecho fundamental de libertad religiosa, pero también por otros derechos como es el de la imagen, la propia identidad, etc. Es decir, que hay una serie, 2 o 3 derechos fundamentales que de alguna manera
reforzarían esta opción por la que las mujeres islámicas optan por llevar el velo. Dicho esto, claro, tenemos que situarnos en el derecho español, que eso también es muy importante. Es decir, lo que haga Francia, pues no es trasladable, como a veces no es trasladable lo que hace Inglaterra, que son los dos países que se pueden poner sobre la mesa como ejemplos de formas diferentes de abordar la diversidad. En el caso español, no hay ley que limite el uso del velo. No existe una ley que lo limite. Por lo tanto, como no hay una ley que lo limite, una ley estatal que lo limite, el resultado es claro. Es decir, se permite y por lo tanto forma parte del ámbito de libertad de la persona. Y cuando digo esto, claro, siempre hay que añadir que los derechos fundamentales no son absolutos, ni este ni ninguno. Es decir, que el derecho fundamental puede tener límites. Y esos límites vienen determinados ¿por qué? Vienen determinados por el respeto a los derechos de los demás, por la seguridad, por la salud o por la moralidad pública, que son los elementos que integran el concepto de orden público. Claro, la aplicación de este concepto para limitar el derecho tiene que realmente, según dice el Tribunal Constitucional, me llama mucho la atención que se olvide esta doctrina tan importante sentada por el Tribunal Constitucional Español en una sentencia del 2001, en la cual lo que dice es que el concepto de orden público solo puede utilizarse solo cuando existe un peligro cierto, probado, en sede judicial, de que un acto concreto puede estar o suponer una vulneración del orden público. Es decir, que no basta decir se ha vulnerado el orden público, sí, pero demuestre cómo se ha vulnerado. O sea, demuestre en qué medida este hecho está atentando a los derechos de los demás. Demuestre en qué medida este hecho está atentando a la seguridad. Demuestre en qué medida este hecho está alterando la paz o está produciendo un daño. Y lo tiene que probar en sede judicial. Entonces eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando con alegría se aplica la noción de orden público para limitar el derecho a llevar pues el velo o cualquier otro. O sea, hablo del velo, pero es aplicable a cualquier otro derecho fundamental, naturalmente. Bueno, en el ámbito del velo, ¿dónde se ubican los problemas? Hasta ahora, que yo sepa. Se ubican en el ámbito educativo. Algunos casos, la verdad es que no han llegado a los tribunales, que yo sepa, y tenían que ver, son casos que se produjeron hace ya tiempo, tenían que ver con el régimen de admisión en determinados colegios. Es claro que en el régimen de admisión no se pueden tener en cuenta características de este tipo, de religión, pertenencia a una religión, etcétera, porque son discriminatorias. Todos los casos que se produjeron, no sé cuántos fueron, pero alguno que se produjo, terminaron con la intervención de la administración educativa permitiendo la admisión de esta alumna que llevaba velo a la escuela. Eso por un lado. Por otro, el problema se puede plantear también cuando un consejo escolar aprueba por mayoría un reglamento de régimen interno en virtud del que, junto al reconocimiento de los derechos de identidad, de libertad religiosa, de conciencia, etc., en los deberes introduce reglas como que no se pueden llevar gorras o cualquier otro elemento que cubra la cabeza. Este tipo de normas, desde mi punto de vista, son normas que no son válidas desde el punto de vista, aunque estén aprobadas por mayorías. Ahí entra la cuestión de una norma aprobada por una mayoría puede estar legitimada cuando vulnera derechos de las minorías y cuando, bajo una apariencia de norma aplicable a todos, en realidad está poniendo el foco en determinados colectivos para limitar sus derechos. Bueno, todo eso desde mi punto de vista es muy cuestionable y tiene muchas interrogantes. Este último caso terminó, el del reglamento de régimen interno, terminó con la expulsión de la alumna del centro, con una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid en el año 2012, en virtud de la que el juez considera que no se han vulnerado los derechos de esta persona
porque en realidad hay una norma que regula este tema del centro y que es aplicable a todos, y acude a una interpretación, mejor dicho, a un criterio aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no viene al caso, y que tiene que ver con esa aplicación de la noción de orden público en el sentido que les estaba diciendo. Es decir, el juez entiende que se puede limitar el derecho por una norma, sí, pero por una ley, no por una norma de régimen interno, administrativa de un centro. Y porque hay esta limitación está justificada por razones de seguridad. Dígame qué razones de seguridad. O sea, ¿qué alteración de la seguridad y de los derechos de los demás se han vulnerado? Entonces, si eso no se prueba, realmente la argumentación, en este caso de esta sentencia, es enormemente débil. Este caso, según creo, está recurrido al Tribunal Constitucional, sin que haya, por el momento, ningún pronunciamiento de este tribunal sobre este tema. Otro problema, creo que me estoy alargando demasiado, voy muy deprisa porque si no, no llego a los lugares de culto. Otro de los ámbitos se encuentra en la utilización, el velo integral en los establecimientos públicos. Aquí tenemos también un problema que se plantea por una ordenanza de Lérida, en virtud de la cual se prohíbe llevar también ir cubierto en los establecimientos públicos. Por ir muy deprisa, el caso no lo puedo contar, llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que dice es que el municipio no tiene competencia para limitar con una norma administrativa, no tiene competencia para limitar un derecho fundamental, que esta competencia la tiene el Estado. Por lo tanto, en este caso considera que la ordenanza municipal no es una ordenanza válida, porque el ayuntamiento se ha atribuido competencias que no tiene. Bueno, lo dejo para no digo más, porque si tienen interés podemos hablar en el coloquio. Y finalmente, otro de los ámbitos en los que podrían tener problemas es en el ámbito de la función pública. Por el momento en el derecho español, digo por el momento, no se sabe qué puede ocurrir, pero a diferencia del derecho francés, en el cual el funcionario es servidor del Estado y en cuanto tal representa al Estado y no puede llevar ningún símbolo religioso, en el derecho español al funcionario por el empleo público con carácter general se le reconocen derechos fundamentales, pero estos derechos pueden ser modulados en función de, valga la redundancia, de la función que cumpla este funcionario o el empleado público. Los requisitos de acceso a la función pública son mérito y capacidad. Mérito y capacidad. La valoración de cualquier circunstancia personal sería considerada o podría ser considerada discriminatoria. Insisto en que aquí depende de la función que se le ha... Y luego, la función del empleado público es servir los intereses generales con imparcialidad. Por lo tanto, a lo que hay que atender es a la función que desempeña la persona que ocupa un cargo o empleo público, más que a las características personales. Pero insisto, aquí habría que ver en cada caso qué función y por lo tanto, de acuerdo con la función que desempeña, qué modalidades de limitación del ejercicio de derechos fundamentales se le pueden aplicar. Es decir, que esta no es absoluta. Frente al modelo francés, rápidamente, que les he indicado que prohíbe con carácter absoluto cualquier simbología religiosa, incluso las cristianas, el modelo inglés, por ejemplo, permite el uso de símbolos religiosos. De hecho, en los tribunales ingleses hay jueces que llevan su símbolo distintivo, los sikhs, el turbante. Bueno, los dos modelos contrapuestos. Paso rápidamente porque creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad? Bueno, todavía. ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Entro en la parte de los lugares de culto, que, bueno, los lugares de culto es un derecho expresamente reconocido, la libertad de culto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa se reconoce a las confesiones, por lo tanto aquí estamos ante un derecho colectivo, el otro era individual, colectivo que se reconoce a las confesiones religiosas,
Y ahí queda todo, es decir, a nivel constitucional se reconoce el derecho al establecimiento de culto como derecho fundamental. Los acuerdos con la comunidad islámica mencionan simplemente la inviolabilidad de los lugares de culto, mencionan también el que se les consulte antes de la expropiación de un bien o cuando se quiera privar del carácter religioso pues de un determinado lugar de culto, etcétera, y no se dice nada más. Tampoco es que haya que decirlo, no ese es el momento de decirlo. Como les decía, la competencia para regular los lugares de culto, para determinar dónde se ubican los lugares de culto, la tienen con carácter exclusivo las comunidades autónomas y los municipios. La comunidad autónoma tiene una competencia de ordenación de carácter general y puede, como lo ha hecho en el caso de Cataluña, promulgar leyes de carácter general, la ley de centros de culto catalana o el proyecto o el anteproyecto que quedó simplemente suspendido en el caso del País Vasco, que pretenden unificar las distintas situaciones que se puedan plantear en la comunidad. Es decir, que por el hecho de vivir en una ciudad o en otra, el ejercicio de los derechos sea distinto. Es decir, este que vive en esta ciudad tiene un alcalde más sensible, una población más tolerante y sus derechos los lleva a cabo pues mejor que yo que vivo en esta otra, etcétera, ¿no? Entonces aquí el problema está también en equilibrar la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. La comunidad autónoma ahí tiene la posibilidad de hacerlo con una ley reguladora de los centros de culto. Sin embargo, esto no garantiza que esos derechos se vayan a ver pues protegidos hasta el final. Y una muestra la encontramos en Cataluña, donde existe ley de centros de culto, existe un reglamento de desarrollo, pero no se ha resuelto bien el problema porque pues hay muchos municipios en los cuales pues la reacción y el trato que se da a las minorías religiosas no es el que se merecen, desde luego, porque, pues, insisto, es un derecho fundamental. En el ámbito, al final, las competencias más directas de mayor proximidad en este tema la tienen los municipios. Y aquí, pues la verdad es que nos encontramos con posiciones muy diferentes, con muchas veces no se hace nada, es decir, queda en el puro voluntarismo. Entonces dirán, ¿cómo es posible que siendo un derecho fundamental no obligue? Es un derecho fundamental, pero que no se ha desarrollado hasta el momento de la aplicación del derecho y ahí queda, digamos, una zona de no regulación que es la que explica los problemas que se plantean. Como digo, depende del municipio, las posiciones, y depende pues también de la contestación social, nos vamos a encontrar con posiciones muy diferentes. En unos lugares y en otros, ¿no? El caso, por ejemplo, por mencionarlo de forma expresa, del Ayuntamiento de Bilbao, que lo que hace es no permitir en los lugares donde habitualmente se ubicaban los locales de culto la posibilidad de abrir centros de culto, desplazándolos a otros edificios de carácter terciario, productivo, etc. Entonces, es verdad que aquí lo que vemos es un ayuntamiento que intenta, por un lado, acallar la contestación social y por otro lado ofrece una alternativa. Aquí lo que habría que ver es si la alternativa facilita el ejercicio del derecho fundamental o lo dificulta todavía más. Porque si lo dificulta todavía más, estamos ante una medida discriminatoria, que merecería pues una adecuada defensa a través de las vías jurisdiccionales. Bueno, ya para terminar, hago una valoración de lo que a mí me parece que ocurre en este ámbito, del ámbito de los establecimientos, lugares de culto. Yo lo que creo es que no se ha abordado como se debería, es decir, no se ha abordado teniendo en cuenta algunos elementos. Primero, yo no entiendo, y esta es una valoración, ya digo, un poco personal, casi como de persona que sin datos, porque no los tengo para digamos, afirmar de forma categórica lo que voy a decir, es que a mí al menos me sorprende que cuando se abre un nuevo barrio hay una parroquia católica y en cambio hay cantidad de... No veo
que haya edificios que faciliten y que den respuesta a las distintas minorías que hay en la ciudad. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que ocurre? Lo que creo que ocurre es que no hay una aproximación de carácter general que planifique, que tenga en cuenta cuál es la población, sobre esto nos hablará el doctor Borja, cuál es la población que tenemos, cuántos católicos hay, cuántas iglesias católicas hay practicantes, cuántas minorías, cuáles son sus necesidades, y que cuando se disponga de un espacio no se piense inmediatamente en la Iglesia Católica, automáticamente, sino que se tengan en cuenta cuáles son las necesidades de otras minorías que presentes en el territorio y que pueden poder tener opción a ese espacio, a ese suelo. Nada más, muchas gracias.